Lo que la película me permite a mí es, a partir de revisar documentos heredados, cartas, tarjetas postales, objetos que pertenecieron a mi padre, reliquias de un tiempo pasado, que en sí no tienen vida propia, es tratar de darles una vida por mi mirada, por mis manos que los revisan y que me llevan mucho más allá de ello, me llevan a ir a Entre Ríos, a la provincia donde nació mi padre, al pueblo de Villa Clara, donde nació, y tratar de encontrar las huellas de una familia y de toda una época, de una inmigración de fines del siglo XIX, en los lugares donde se asentaron, en los paisajes, y dejar un poco que no imponerles yo algo que me digan, sino dejar que me digan algo, que esos lugares, que esos paisajes, esas horas del día, esa luz, me revele algo. Es en ese sentido una película muy subjetiva, no solo porque se trata de mi padre, aunque yo le haya puesto en el título carta a un padre porque quería objetivarlo, ¿no? Pero lo que yo busco y lo que yo encuentro es algo que solo el proyecto de hacer esta película podía revelarme. Si no, los objetos, las cartas, las tarjetas postales, todo eso no me hubiera dicho todo lo que me permitió descubrir el hecho de ir a Entre Ríos y visitar esos lugares, encontrar la tumba de mi abuelo que no sabía que existía, en fin, todo eso. ¿Qué me permitió además descubrir? Es algo que lo he dicho en la película y que lo he dicho antes en algunos libros. El detective siempre termina por descubrir algo sobre sí mismo. Y en este caso era ese sentimiento de alivio, digamos, al saber que mi padre, de quien yo siempre lamenté que muriera muy temprano, cuando yo era demasiado chico como para poderle hacer todas las preguntas que hoy son las únicas que me interesan, de alguna manera descubrí que yo estaba aliviado de saber que había muerto antes de los años 70, porque tuve miedo que por su lealtad con la Marina, era oficial, capitán del navío de la Marina Argentina, hubiera podido tomar partido por los represores. Y esa posibilidad me llenaba de miedo. Pero era miedo no por él, evidentemente, sino por mí. Como digo en la película, miedo de que pudiese ensuciar mi recuerdo de él. Así que son todas cosas que solamente el hecho de hacer la película, ir a Entre Ríos, descubrir huellas, buscarlas, no imponerles un sentido, sino dejar que me hablen. Todo eso surgió por el hecho de hacer el film. Yo tengo siempre la impresión de que nunca logré interesarme por las mayúsculas, por las grandes ideas, por la historia con una gran H, ¿no? Y me interesó siempre lo minúsculo, lo personal, lo particular, lo que en una época se despreciaba con la palabra anecdótico, ¿no? Porque creo que ahí yace la vida vivida, la historia antes de que se cristalice en ideas, en grandes corrientes, en diseños, sino la vida vivida por los individuos, que es lo que se pierde generalmente, ¿no? Y es lo que yo busqué. Y al mismo tiempo la vida vivida por los individuos nos remite a esa otra gran historia con H, dentro de la cual encaja, se integra, se opone o está de acuerdo. Y bueno, sí, yo me interesé siempre por eso, lo hice en otros films, también con otros temas. Y acá, bueno, fui a busca de la historia de mi familia, de mis antepasados, ¿no? Y evidentemente encontré en las raíces de esta familia toda la historia de la inmigración de fines del siglo XIX. A mí me interesa la memoria porque borra tanto como lo que guarda. Hace un montaje cinematográfico. Elige lo que elige por razones seguramente que los psicólogos pueden definir mejor que yo, qué es lo que le interesa guardar y qué es lo que le interesa olvidar, borrar, cubrir, y que, bueno, es lo que después el análisis trata de sacar a la luz, como un arqueólogo. Pero yo siempre tuve un problema con el documental entendido de una manera tradicional, y es por eso que me deslumbró mucho en los años 60 el trabajo de Chris Marker, porque era una manera de interrogar la imagen, no de aceptarla como un documento.
saber que la imagen miente muchas veces y que uno tiene que confrontar la imagen, tratar de sacar qué es lo que tiene de verdad, sabiendo que si la cámara está puesta en un lado o en otro, capta dos perfiles distintos de un mismo objeto, de una misma persona. Así que yo creo que mis películas llamadas documentales no documentan nada más que una busca y por lo tanto serían más cercanas a lo que en literatura es el ensayo, una suerte de reflexión. Y en este caso esa reflexión está tomada en un tono confidencial, que era lo que vos señalabas, el trabajo de la memoria, el trabajo del olvido y el esfuerzo por rescatar algo del olvido, algo que no desaparezca. Una de las satisfacciones que me dio esta película no ha sido realmente los premios ni la distribución internacional, sino los comentarios que me hicieron algunos espectadores al salir de las proyecciones. Me di cuenta que esta película, que no es privada en el sentido de que solo me interesa a mí, pero que era muy personal, entró en sintonía, despertó un eco en espectadores que no compartían para nada mi historia familiar ni mis antecedentes y que se me acercaron. Algunos de ellos eran cineastas, Gustavo Fontano, Santiago Mitre, que se acercaron a hablar conmigo después de ver la película porque les había impresionado algún aspecto o algún tono. Y después gente que no tenía necesariamente que ver profesionalmente con el cine, que me decían, yo también me quedé con muchas preguntas por hacerle a mi padre y solamente después de que él murió me empezaron a interesar. Y otra gente que simplemente me decía, me acordé mucho de mi abuelo que y me confiaban recuerdos de familia que no tenían mucho que ver conmigo, pero yo los escuchaba con mucho respeto, porque me decía, esta gente se ha sentido tentada, impelida a contarme estas cosas tan personales porque la película los ha conmovido, los ha tocado. Entonces me dije, es un privilegio para mí que haya hecho algo que pueda conmover, tocar a un espectador y hacerle entregarme estas confidencias que no necesariamente estaban destinadas a mí, que es la película la que me las ha permitido confiar. Así que te digo, es una cosa que no solamente la palabra de otros cineastas que respeto y que admiro, sino la de espectadores totalmente desconocidos que la película me ha regalado. Y eso para mí es el mejor premio.